Imaginen la situación. Año 47. Un general alemán, condecorado con la Cruz de Caballero, está de pie frente a una tumba fresca de tanquistas soviéticos y les rinde honores. A los enemigos. A las personas que acababan de quemar decenas de sus vehículos y matar a cientos de sus soldados. ¿Por qué? Porque lo que logró la tripulación de este solitario KV-1 en medio de los pantanos de Rchev no encajaba ni en los reglamentos de la Wehrmacht ni en las leyes de la física. En esta historia conocerán el tanque que se convirtió en un horno de acero, donde los hombres respiraban a través de trapos empapados en su propia orina para no morir asfixiados. Verán cómo el conductor mecánico violó todas las leyes de la mecánica, obligando a 47 toneladas de metal muerto a bailar sobre una sola oruga. ¿Y por qué los ases alemanes de la Luftwaffe se vieron obligados a lanzar una bomba de media tonelada sobre una única máquina? Quédense hasta el final para entender cómo 4 personas pudieron detener a una división entera y obligar al enemigo a respetarlos incluso después de la muerte. 47 toneladas de acero fundido se asentaban lentamente en el barro líquido de los pantanos de Rchev. Silencio. Un silencio absoluto, vibrante, interrumpido solo por el crujido de la turba ardiendo en algún lugar profundo. Ni pájaros, ni viento, ni el lejano retumbar de la artillería. Aquí la guerra había hecho una pausa para tomar aliento antes del ataque. No es el silencio de la paz, es el vacío antes de la explosión. En tal silencio, un hombre escucha cómo la sangre golpea en sus sienes y cómo el combustible diésel se evapora de las tuberías mal ajustadas. Año 1942. El saliente de Rchev. Un lugar donde la geografía se convierte en una sentencia. Alrededor solo hay pantanos cubiertos por una niebla blanca y lechosa. Esta niebla es densa, grasienta, se pega a los visores, obstruye los pulmones y oculta el horizonte. Visibilidad. 0. El mundo se ha reducido al tamaño de la ranura de visión del conductor. Fuera del blindaje, humedad, frío y muerte. Adentro, aire viciado, olor a aceite, a pólvora quemada y a cuerpos sin lavar. La tripulación del tanque pesado KV-1 está aislada de los suyos. No hay comunicación. La cobertura de infantería, esas raras cadenas de soldados agotados que protegían los flancos, se fueron o cayeron en los pantanos ayer. El tanque está en el único punto firme de este sector, a la salida del camino de troncos. Este camino es una calzada de maderos lanzados directamente sobre la ciénaga. El cuello estrecho de una botella. A la izquierda, pantano. A la derecha, pantano. Los Panzers alemanes no saben nadar. Su aclamada logística, sus columnas de marcha, camiones de combustible, camiones con municiones, todos están atados a las carreteras. Si quieren llegar a Moscú tendrán que pasar por este cruce. Y en el cruce está el KV-1 del teniente Gorbachov. Un tanque contra una división de la Wehrmacht. Esto no es heroísmo, es matemática de guerra. Una solución de ingeniería a una tarea imposible. Convertir una unidad móvil en una fortaleza estacionaria. Segundo, responda a primero. La voz en el casco suena sorda, con el chirrido metálico de las interferencias. En respuesta, solo el siseo de la estática. El éter está muerto. Segundo, soy primero, cambio. Nada. El operador de radio se quita los auriculares y se seca el sudor de la frente con la manga sucia de su chaqueta acolchada. En sus ojos no hay pánico, solo un cansancio sordo. Mira al comandante y niega con la cabeza. No hay comunicación, camarada teniente. Estamos solos. Gorbachov asiente. Él lo sabía. La electricidad se fue a tierra. Las ondas de radio se atascan en esta maldita niebla igual que las orugas en el barro. Presiona el ojo contra el protector de goma del periscopio. El vidrio está empañado. Lo limpia con un trapo, pero no ayuda. La niebla se levanta como un muro. Una neblina blanca en la que podría esconderse un ejército entero. La Escuela Soviética de Construcción de Tanques creó monstruos para una gran guerra. El KV-1 no es una máquina para maniobras. Son 47 toneladas de argumentos fundidos en metal, 75 milímetros de blindaje frontal, acero homogéneo laminado de alta dureza. Para el año 42 es casi invulnerabilidad. Los cañones alemanes de 37 milímetros, esos aldabas de puerta, como lo llaman los propios alemanes, solo pueden rayar la pintura de este gigante. Incluso los cañones de 50 milímetros de los tanques medios solo lo penetran a quemarropa.
y eso si tienen suerte de impactar en ángulo recto. Gorbachov conoce las características técnicas de su máquina, conoce las del enemigo. Este conocimiento es lo único que lo separa de la locura. No cree en la suerte, sino en los milímetros de acero y en la inclinación de las placas de blindaje. «Mecánico, apaga el motor». La orden suena seca, sin emociones. «Apagando», responde el conductor. El V2K, una bestia diésel de 12 cilindros con una potencia de 600 caballos de fuerza, estornuda y calla. La vibración del chasis cesa. Ahora se escucha cómo se enfría el metal, crujiendo y chasqueando. La temperatura dentro del compartimiento de combate comienza a bajar, igualándose con la humedad exterior. Empieza a hacer frío. El frío cala hasta los huesos, se mete bajo los overoles. Pero no se puede encender el motor. El sonido del diésel en esta niebla resonaría por kilómetros. Deben volverse invisibles. Un trozo de hierro muerto junto al camino. La tripulación está sentada en sus puestos, inmóvil, como piezas de un mecanismo. El cargador reacomoda los proyectiles en el estante de munición de primera línea. Disparos unitarios de calibre 76 milímetros. De fragmentación y alto explosivo, para infantería y artillería. Perforantes, para los vehículos. Cada proyectil pesa más de 6 kilogramos. Cilindros de muerte pesados, fríos y resbaladizos por la grasa. Los acaricia. Revisa los fulminantes, como si pasara las cuentas de un rosario. 114 proyectiles. 114 oportunidades para detener al enemigo. Y 3.000 cartuchos para las ametralladoras de T. Ese es su recurso. Es el tiempo de su vida, traducido en plomo y acero. Sector izquierda, referencia, abedul roto. Susurra el artillero sin apartarse de la mira. Nadie. Sector derecha, arbustos. Responde el operador de radio, controlando la ametralladora frontal. Despejado. Retaguardia. Lanza brevemente Gorbachov. Niebla, camarada teniente. No se ve un carajo más allá del cañón. La espera agota más que el combate. En el combate funciona la adrenalina, los reflejos, la memoria muscular. En la espera funciona la imaginación. El miedo es química. Es una descarga de cortisol que hace temblar las manos y contrae el estómago en un nudo. Para vencer el miedo, hay que ocupar las manos. El mecánico revisa las palancas, aunque las revisó hace un minuto. El artillero gira el volante de elevación vertical, ajustando la holgura. El cargador limpia con un trapo la recámara del cañón F-32. Todos los movimientos son económicos, escasos. No puede haber movimientos innecesarios en el tanque. Aquí es demasiado estrecho. La niebla afuera comienza a cambiar. Ya no es estática. Aparecen roturas, como si alguien enorme estuviera revolviendo esa leche blanca con una cuchara gigante. El viento cambia, trayendo desde el oeste un nuevo olor. No es olor a pantano. Es olor a gasolina sintética quemada y metal caliente. Metal ajeno. Gorbachov siente cómo se le tensa la espalda. Los vellos de la nuca se le erizan. No es intuición, es experiencia. El organismo siente la vibración del suelo antes de que los oídos escuchen el sonido. La tierra tiembla. «Al combate», dice el teniente en voz baja. Las palabras caen en el silencio de la torreta como piedras en un pozo. Los cerrojos chasquean, seguros quitados. «Carga perforante». Dentro del tanque no hay lugar para el dramatismo. No hay lugar para pensamientos sobre la patria, sobre Stalin o sobre el hogar lejano. Solo existe el sector de tiro, la distancia y el grosor del blindaje del objetivo. El mundo se ha comprimido hasta la cruz de la mira. El KV-1 se quedó inmóvil, fundiéndose con el paisaje gris. Un enorme bloque angular, cubierto de barro y hollín. Un depredador que finge ser carroña. La niebla al frente comienza a disiparse, revelando la franja negra del camino de troncos. Y entonces lo escuchan. Un sonido rítmico, metálico y creciente. El sonido de cientos de orugas triturando madera y tierra. La división alemana viene. Vienen confiados, descarados, sin esperar resistencia. Piensan que el camino está abierto. Gorbachov mira el reloj. Las agujas se detuvieron. El tiempo se estiró, convirtiéndose en una sustancia viscosa. Este minuto durará un año. En el visor parpadea la primera sombra.
angular, gris, con una cruz en el costado. Empezó. De la neblina gris, como revelándose en papel fotográfico, surgieron contornos angulares. Primero uno, luego el segundo, el tercero. Panzerkampfwagen 3. Los caballos de batalla de la Wehrmacht. Iban por el camino de troncos con descaro, sin bajar la velocidad, como si no estuvieran en el frente, sino en un desfile en Berlín. Las escotillas de las torretas estaban abiertas. Los comandantes de las máquinas alemanas asomaban hasta la cintura, exponiendo sus rostros al aire húmedo. Algunos fumaban. No veían la amenaza. Para ellos, adelante solo había un camino vacío y un ejército rojo destrozado. Esa arrogancia era su principal blindaje, y precisamente a ella apuntaba ahora el teniente Gorbachov. Dentro del KV-1, el tiempo se comprimió en un resorte tenso. El aire se volvió denso, pesado, impregnado de olor a sudor y hierro frío. La tripulación no respiraba. Parecía que incluso el latido del corazón podía delatar su posición. El conductor mecánico se aferró a las palancas de control de tal manera que los nudillos se pusieron blancos, convirtiéndose en piedra sin vida. Quería arrancar, encender el motor, mover las 47 toneladas de su lugar para sentir la vida de la máquina. Pero la orden era silencio. Estática absoluta. El tanque debía convertirse en parte del paisaje, una colina muerta más entre los pantanos. La columna alemana se acercaba. El rugido de los motores Maybach crecía, llenando todo el espacio. Era un zumbido bajo y gutural que hacía vibrar el blindaje del tanque soviético. El sonido penetraba dentro, presionaba los tímpanos, ahogaba la propia respiración. Distancia 600. El susurro de la voz del artillero en el casco era apenas perceptible. Gorbachov no se apartaba del periscopio. Veía los rostros de los enemigos. Veía el polvo en sus uniformes negros. Veía cómo el comandante del tanque líder decía algo por el laringófono, acomodándose perezosamente los auriculares. Esperar. La voz del teniente era seca como el crujido de una rama. 600 metros es demasiado lejos para garantizar el éxito. Los 3 alemanes son maniobrables. Si golpean ahora, se dispersarán, saldrán del camino, llamarán a la artillería o a la aviación. Hay que llevarlos a la trampa. Necesitan que se acerquen a distancia de tiro de pistola. Allí donde el blindaje del KV se convierta para ellos en un muro contra el que se romperán la frente. 500. El tanque líder alemán se balanceó un poco, superando la irregularidad del suelo de troncos. Su cañón de 50 milímetros, una trompa larga y delgada, miraba un poco hacia un lado. No esperaban una emboscada. Mentalmente ya estaban en Moscú. 400. En la mira del KV, la cruz se posó exactamente debajo de la torreta de la máquina líder. Allí donde el blindaje es más delgado, donde se encuentra la munición. El artillero giraba lentamente, milímetros a la vez, los volantes. Sus manos no temblaban. Era trabajo. Un trabajo pesado y preciso de fresador, solo que el precio del error era la muerte. El miedo se fue. En su lugar llegó una claridad helada. Gorbachov evaluaba la situación no como un humano, sino como una máquina de cálculo. Velocidad del objetivo, 12 km por hora. Viento lateral, insignificante. Adelanto, medio cuerpo. 300. La voz del artillero se volvió más aguda, vibraba la tensión. La columna alemana entraba en el desfiladero. El segundo tanque, el tercero, camiones con lonas, semiorugas blindados. Toda esa serpiente de acero se arrastraba directo a la boca del lobo. Ahora no tenían camino de regreso. Dar la vuelta en el estrecho camino de troncos es imposible. Salirse a un lado significa ahogarse en el pantano. 250. El mecánico cerró los ojos con fuerza. La vibración del suelo se volvió insoportable. Parecía que las orugas de los tanques alemanes rechinaban directamente sobre su cabeza. El chirrido del metal, el chillido de las ruedas, el habla extranjera audible a través del ruido de los motores. El enemigo estaba en todas partes. Lo rodeaba como el agua rodea una piedra. 200. Gorbachov vio cómo el comandante alemán del tanque líder se tensó de repente. Notó algo. Quizás el brillo de la óptica en los arbustos, quizás la forma antinatural de la colina junto al camino.
El alemán se estiró hacia la escotilla para sumergirse dentro. Su rostro se distorsionó. El instinto funcionó, pero era tarde. «¡150!», gritó el artillero, rompiéndose en un ronquido. Esa era la distancia de tiro a quemarropa. Imposible fallar. El proyectil perforante BR-350A a esa distancia atravesaría el 3 alemán de lado a lado, arrancando el motor por la parte trasera. Gorbachov exhaló. Todo el mundo se redujo a un punto, a la cruz negra sobre el blindaje gris. ¡Fuego! 76 milímetros de acero y explosivos salieron del cañón F-32 a una velocidad superior a la del sonido. El retroceso del cañón funcionó como un pistón, empujando las 47 toneladas de la máquina hacia atrás, hundiendo la parte trasera en el suelo blando. Dentro de la torreta, el aire se espesó instantáneamente, golpeando los tímpanos con un estallido seco y brusco, parecido al chasquido de un látigo gigante. Pero la tripulación no lo escuchó. El oído se desconectó por una fracción de segundo, protegiendo al cerebro de la contusión. Un instante después, ocurrió la catástrofe en el camino. El proyectil perforante de cabeza chata golpeó en la unión de la torreta y el chasis del tanque alemán líder. La física del impacto fue monstruosa. La energía cinética del proyectil soviético, multiplicada por la masa, simplemente arrancó la torreta alemana de su anillo. Toneladas de metal, que un segundo antes eran un arma mortal, volaron por el aire dando vueltas como una lata vacía y se desplomaron con estruendo en el pantano. El cuerpo decapitado del tanque estalló. Una columna de humo negro y grasiento y fuego se lanzó hacia arriba, rompiendo instantáneamente la niebla matutina. ¡Impacto!, exhaló el artillero sin apartarse de la mira. ¡Carga!, el grito de Gorbachov cubrió el chasquido del cerrojo. ¡Explosivo! ¡Al último de la fila! Era un clásico de la emboscada de tanques. Matar al primero para detener el movimiento. Matar al último para cortar la ruta de escape. El cargador, trabajando como un autómata, ya introducía el siguiente proyectil en la recámara. La vaina del primer disparo cayó con un sonido de latón al suelo del compartimiento de combate, emanando el humo acre de la pólvora quemada. ¡Listo! ¡Fuego! El segundo disparo destrozó la oruga y el costado del transporte blindado que cerraba la marcha. El vehículo giró atravesándose en el camino. Estalló como una antorcha, bloqueando la retirada de toda la columna. La serpiente de acero alemana quedó atrapada. Adelante, el esqueleto ardiente de un tanque. Atrás, un muro de fuego. A izquierda y derecha, pantano impasable. Y justo enfrente, a solo 150 metros, un monstruo invulnerable escupiendo muerte. Los alemanes reaccionaron rápido. La disciplina de la Wehrmacht no es un mito, es un mecanismo afinado. El pánico duró segundos. Luego la columna se erizó con fuego. Decenas de cañones giraron hacia el KV soviético. Empezó el infierno. Proyectiles de calibre 37 y 50 milímetros golpearon el blindaje frontal del KV-1. Dentro del tanque, sonaba como si un gigante golpeara con un mazo un barril vacío con gente adentro. Los golpes seguían uno tras otro, fusionándose en un zumbido continuo. «Bzdin, bzdin», chillaban los rebotes. Era un duelo entre un mazo y un muro de hormigón. Los proyectiles alemanes de 37 milímetros, esos golpeadores diseñados para penetrar el blindaje ligero de un BT-7, eran impotentes contra los 75 milímetros de acero templado de la placa frontal del KV. Se partían al impactar, dejando en el blindaje solo manchas grises de escoria y abolladuras poco profundas. Las balas sólidas se desintegraban en polvo, rociando el chasis con esquirlas. Pero la energía cinética no desaparecía. Cada golpe sacudía el cuerpo del tanque. Las soldaduras sufrían una tensión colosal. La escoria del lado interno del blindaje salía volando como pequeñas cuchillas, clavándose en los rostros de los tanquistas. «Referencia 2, tanque, costado», roncaba Gorbachov. «Veo. Perforante. Va perforante». La tripulación trabajaba a un ritmo imposible de mantener en la vida normal. El cargador movía proyectiles de 6 kilos sin sentir el peso. Sus manos estaban cubiertas de aceite y hollín. El sudor le inundaba los ojos, corroyendo la mucosa. El ventilador no daba abasto con los gases de la pólvora. Un humo gris azulado colgaba bajo el techo de la torreta como una nube densa. No había aire.
En la boca sentían el sabor ácido del óxido de nitrógeno y cobre. El tercer disparo del KV atravesó el costado del siguiente tanque alemán, que intentaba girar en el estrecho espacio. El proyectil entró en el compartimento de munición. La explosión fue de tal fuerza que arrancó las escotillas. Los proyectiles alemanes seguían martillando el blindaje. El zumbido era tal que de la nariz y oídos de los tanquistas empezó a salir sangre. Los capilares estallaban por los cambios de presión y los golpes acústicos. Pero no había miedo, solo rabia y precisión mecánica. ¡Corta! El operador de radio apretó el gatillo de la ametralladora frontal, cegando a los tanquistas alemanes que intentaban salir de las máquinas en llamas. La ametralladora de T se ahogaba escupiendo plomo. Las vainas caían al suelo, tintineando contra el metal, sumando su voz a esta sinfonía de destrucción. A través del visor, Gorbachov veía cómo los proyectiles alemanes sacaban chispas de su tanque. Veía las trazadoras volar directo a su cara e instintivamente movía la cabeza, aunque entendía que el vidrio y el blindaje lo protegerían. 50 milímetros ya es más serio. Los proyectiles del Panzer III modificación J golpeaban con fuerza, dejando cavidades profundas. Si un proyectil así golpeaba la máscara del cañón o atascaba la torreta, sería el fin. Pero por ahora, el blindaje aguantaba. Los ingenieros soviéticos que crearon este tanque le pusieron un margen de resistencia calculado no para desfiles, sino para el apocalipsis. El KV-1 permanecía inmóvil, como un búnker. Disparaba metódicamente a la columna. Disparo, impacto, hoguera. Disparo, impacto, hoguera. No era una batalla, era el trabajo de un carnicero en un matadero. «¡Mecánico, gira a la izquierda!», ordenó Gorbachov. «¡A la izquierda!». El tanque se sacudió. Las orugas giraron con un chirrido, arrancando barro. El chasis cambió un poco el ángulo, exponiendo los proyectiles alemanes la parte más gruesa del blindaje, aumentando el ángulo de rebote. Otro proyectil alemán resbaló por la torreta, chilló y se fue al cielo. «No podrás, maldito», siseó el cargador metiendo otro regalo en el cañón. «Te atragantarás». El ritmo de fuego no bajaba, 4 disparos por minuto. Para un tanque pesado en condiciones de combate es el régimen límite. La recámara del arma estaba al rojo vivo. De ella salía el aliento caliente de la muerte. En el camino de troncos ya ardían 4 máquinas alemanas. El humo negro se mezcló con la niebla, convirtiendo el día en crepúsculo. En este infierno, el KV-1 era la única constante. Un punto de apoyo de acero inquebrantable contra el que se rompía la ola de la Wehrmacht. Los alemanes entendieron que no podían tomar esa fortaleza de frente. El fuego de sus tanques se hizo menos frecuente, comenzaron a retroceder, escondiéndose tras el humo de sus camaradas en llamas. Pero la batalla apenas comenzaba. El blindaje resistió el golpe. ¿Pero resistirán los hombres? La temperatura dentro del compartimiento de combate subía, convirtiendo el tanque en un horno de acero. El sol estaba en el cenit. La niebla que lo salvó por la mañana se quemó sin dejar rastro. Y ahora la naturaleza entraba en la guerra del lado del enemigo. El blindaje del tanque KV-1, calentado por el sol de julio, se convirtió en una sartén hirviendo. Si afuera hacía 30 grados, adentro del compartimiento de combate la temperatura pasaba de los 60 grados Celsius. El tanque dejó de ser solo una máquina. Se convirtió en un horno de acero hermético donde la tripulación se cocinaba lentamente. El combate duraba ya varias horas. El disparo continuo, el estruendo de los golpes en el blindaje, el chasquido del cerrojo, todo eso pasó a un segundo plano. El principal enemigo se volvió la fisiología. El organismo humano no está diseñado para tales cargas. El sistema de termorregulación falló hace una hora. El sudor no enfriaba la piel, inundaba los ojos con un líquido salado y acre, empapaba los overoles haciéndolos pesados y pegajosos. El aire adentro se volvió denso, tangible. Había que tragarlo a pedazos en lugar de respirarlo. El ventilador en el techo de la torreta zumbaba al máximo de revoluciones, pero no daba abasto. Simplemente movía en círculos el aire caliente y envenenado. Después de cada disparo del cañón F-32, una porción de gases de pólvora irrumpía en el compartimiento de combate. El humo gris y dulzón se acumulaba abajo en el suelo, donde estaba la munición. El monóxido de carbono es un asesino silencioso. No tiene color, pero desplaza el oxígeno de la sangre. La cabeza se vuelve pesada, un aro de acero aprieta las sienes,
Círculos de colores flotan ante los ojos. La reacción se ralentiza. Los movimientos se vuelven algodonosos, como en un sueño. Agua. Un ronquido parecido al rechinar de una lima sobre vidrio. Es el cargador. Es el más joven de la tripulación y es quien peor lo pasa. Su trabajo es halterofilia en un sauna. Cada cartucho unitario pesa más de 6 kilos. Levantar, girar, empujar, cerrar el cerrojo. Y así, decenas de veces. Ya no es humano. Es un apéndice del cañón, un autómata biológico de suministro de municiones. Su cara es gris. Los labios están agrietados y sangran. Vacío. Lanza brevemente Gorbachov sin apartarse del visor. Las cantimploras están secas. Las últimas gotas de agua tibia con sabor a metal se las bebieron hace una hora. La deshidratación espesa la sangre, convirtiéndola en jarabe. El corazón golpea en las costillas tratando de bombear esa sustancia espesa por las venas. En los oídos hay un zumbido continuo que cubre incluso el estruendo de afuera. «Sergei, no te duermas». El grito del comandante suena como una bofetada. El cargador se tambaleó, abrazando la recámara caliente del cañón. Casi pierde el conocimiento por el calor y el humo. Los ojos se le van hacia atrás, pero el grito lo devuelve a la realidad. «Respira a través del trapo», ruge Gorbachov. «Mójalo con tu orina y respira, si no te mueres». No es grosería, es una instrucción de supervivencia. La tela mojada es el único filtro capaz de retener un poco los productos de la combustión. El cargador se arranca el pañuelo sucio del cuello. La vergüenza y el asco quedaron en otra vida, antes de la guerra. Aquí solo existe la tarea y el recurso del organismo. Dentro del tanque huele a aceite hirviendo, pólvora quemada, excrementos humanos y miedo. Ese olor se impregna en la piel, en el pelo, en la misma alma. El conductor mecánico está sentado en su pozo al frente. Él está peor. El calor del motor y la transmisión va directo hacia él. Las palancas de control están tan calientes que queman las manos incluso a través de los guantes. Su espalda es una quemadura continua por el roce con el respaldo del asiento. No ve el combate, solo ve una estrecha franja de tierra en el visor y los indicadores de temperatura del motor. Las agujas están en zona roja. El motor también se asfixia. «El agua del radiador hierve, camarada teniente», informa con voz entrecortada. «El motor se va a agripar». «Aguanta». La orden de Gorbachov no deja opción. «No se puede apagar». «Si lo apagamos, no volverá a arrancar». El tanque tiembla. No es el temblor del motor, es el temblor de la tensión del metal y de los hombres. Afuera golpearon de nuevo. Otro proyectil rebotó en la torreta, dejando adentro el sonido de un campanazo que habría reventado el cráneo de una persona normal. Pero ya no son personas normales, están sordos, se comunican con gestos, patadas y breves estallidos de insultos por la comunicación interna. «¡Objetivo! ¡Infantería!», grita el artillero. Gorbachov los ve. Pequeñas figuras grises corren de un cráter a otro. Los alemanes entendieron que no podían tomarlos con tanques y decidieron ahumar a la tripulación con infantería. «¡Explosivo!». El cargador da un paso, tropieza con las vainas que cubren el suelo. Ya no hay dónde ponerlas. Ruedan bajo los pies, tintinean, queman los tobillos. Agarra un proyectil. Las manos resbalan por el sudor y el aceite. El proyectil parece pesar 1 tonelada. Lo mete en el cañón usando el peso de su propio cuerpo. ¡Listo! Disparo. El retroceso de la recámara casi le arranca la mandíbula al cargador. Una nube de gas irrumpe de nuevo en la torreta. La tos espasma la garganta. No hay aire. Parece que succionaron el oxígeno con una bomba. Los pulmones arden. ¡Respiren! ¡Todos respiren! Gorbachov se golpea las mejillas para no desmayarse. En este infierno no hay lugar para el heroísmo de los libros. Nadie piensa en cosas elevadas. Todos los pensamientos se reducen a reflejos animales. Inhalar, no caer, apretar el gatillo, matar. Sobrevivir el siguiente minuto. Cada segundo en este ataúd de hierro quita 1 hora de vida. La piel de los rostros de los tanquistas se cubrió de una costra de hollín y barro, bajo la cual solo se ven los blancos de los ojos, inflamados, rojos por los vasos rotos. Parecen demonios trabajando en la caldera del infierno, pero esta caldera aún dispara. En el visor se ve cómo el calor sobre el pantano distorsiona el espacio. El mundo flota.
La realidad se adelgaza, solo queda el dolor en los músculos y la pesadez en la nuca. «Siguen viniendo, malditos», susurra el operador de radio cambiando el disco de la ametralladora. Sus dedos están quemados por el cañón, pero no siente dolor. El umbral de dolor se desplazó. El monóxido de carbono hace su trabajo. Aparece la indiferencia, apatía, el deseo de simplemente cerrar los ojos y dormir, aunque ese sueño sea eterno. Es la trampa más terrible. Rendirse a la fisiología es más fácil que al enemigo. Gorbachov lo entiende. Ve cómo el mecánico cabecea. «¡Mecánico!», le patea el hombro con la bota. «¿Vivo?». «Afirmativo», respuesta sorda. «Mantén las revoluciones, no te duermas. Nos morimos después». Ahora son un solo organismo, fundido en 47 toneladas de acero. Si falla un órgano, muere todo el cuerpo. Y aguantan. A base de rabia, de insultos, al límite de lo posible. El tanque sigue vivo mientras latan sus corazones bombeando sangre envenenada. El calor no los mata, los templa, convirtiéndolos en algo más duro que el propio blindaje. El cañoneo de artillería cesó de repente, como si alguien hubiera bajado el interruptor de la guerra. Pero este silencio era engañoso, pegajoso, aún más aterrador que el estruendo de las explosiones. Los tanques alemanes, convertidos en hogueras humeantes, ya no representaban una amenaza. Los que sobrevivieron retrocedieron, escondiéndose en los pliegues del terreno y tras cortinas de humo. En escena apareció otra fuerza, más astuta, pequeña y omnipresente. «¡Infantería!». El grito del artillero rompió la viscosa atmósfera de la torreta. «Referencia 3, arbustos, se arrastran, malditos». De la masa gris verdosa del pantano, del barro y los cráteres, comenzaron a separarse siluetas. No eran las carreras caóticas de reclutas. Eran grupos de asalto de granaderos trabajando. Se movían bajo, casi pegados al suelo, usando cada montículo, cada cadáver como cobertura. No iban al ataque con gritos. Se filtraban hacia el tanque como el agua se filtra entre los dedos. Su objetivo no era perforar el blindaje, eso es imposible. Su objetivo era cegar e inmovilizar. «¡Ráfaga corta!», ordenó Gorbachov. El tanque KV-1, ese gigante de acero torpe creado para duelos con sus manos, ensangrentadas por los cierres metálicos, se posaron en la empuñadura de pistola de la ametralladora Degtyaryov para tanques. «¡Toma!», apretó el gatillo. La ametralladora vibró en sus manos escupiendo plomo. El característico chasquido seco de la ráfaga llenó el espacio del compartimiento de combate, cubriendo el zumbido del ventilador. En el estrecho sector de visión, el operador veía cómo las figuras grises caían al barro. Las balas calibre 7,62 milímetros desgarraban los uniformes alemanes, perforaban los cascos, clavaban los cuerpos en el fango pantanoso. No era tiro al blanco, era una ciega. Los alemanes se acercaron ya a 100 metros. Conocían los puntos ciegos del tanque. Sabían que el KV tenía mala visión hacia atrás y a los lados. Su táctica era simple y letal. Acercarse mucho, lanzar botellas con mezcla incendiaria al compartimiento del motor, romper las orugas con manojos de granadas o colocar una mina magnética en el costado. ¡Derecha! «¡2 junto al tronco!», gritó Gorbachov girando la torreta. El motor eléctrico de la torreta zumbaba, devorando amperios, pero el giro parecía traidoramente lento. Los segundos se estiraban. Mientras la torreta iba a la derecha, la ametralladora coaxial callaba. «Vamos, querida, vamos», susurraba el artillero girando el volante de ajuste. En cuanto la cruz coincidió con el movimiento en los arbustos, soltó una larga ráfaga. Las trazadoras atravesaron los arbustos cortando ramas y personas. Afuera, las balas repiquetearon en el blindaje. Eran los francotiradores y ametralladores alemanes. No disparaban al azar. Eliminaban la óptica deliberadamente. Los visores, las miras, las ranuras de observación, todos los ojos de vidrio del tanque estaban bajo fuego. ¡Cling! Un sonido agudo de impacto, y la ranura de visión del comandante se cubrió de una telaraña de grietas. «¡Quieren cegarnos, bastardos!». Gorbachov se apartó del instrumento. La visibilidad cayó a niveles críticos. Ahora miraba el mundo a través de la turbia capa de un visor roto. «¡Disco!», gritó el operador de radio. La ametralladora hizo un clic seco y cayó. Cargador vacío.
63 balas volaron en unos segundos. Cambiar el disco en una cabina estrecha y ardiente, cuando las manos resbalan por el sudor y el aceite, es un círculo del infierno aparte. El operador jaló el pestillo, arrojó el disco vacío y caliente al suelo, donde tintineó contra las vainas. Agarró uno nuevo del estante. El pesado plato plano no quería entrar en su lugar. Las ranuras no coincidían. Un segundo de retraso podía costar la vida a toda la tripulación. Si la infantería llegaba al costado, era el fin. ¡Más rápido!, rugía el mecánico, sin ver nada más que barro frente a él. Se sentía como una bestia acorralada en una jaula. Clic. El disco entró. Cerrojo accionado. Tra-ta-ta-ta. La ametralladora revivió, segando a los granaderos que se acercaban. El combate se convirtió en una carnicería. La distancia se redujo al lanzamiento de una granada. Gorbachov vio cómo un soldado alemán, cargado de cartucheras, saltó a 20 metros del tanque y levantó una larga masa. Una granada de mano M24. ¡Con la torreta! El mecánico, obedeciendo a una orden intuitiva, lanzó el tanque hacia adelante y bruscamente a la izquierda. 47 toneladas de acero se balancearon. El alemán resbaló en la hierba mojada. La granada voló desviada, explotando en el barro sin dañar la máquina. Al soldado mismo lo atrapó la oruga en el giro. El característico crujido de hueso se ahogó en el chirrido de los eslabones, pero la tripulación sintió el golpe. La guerra es suciedad. Aquí no hay lugar para la caballerosidad. O tú a ellos, o ellos a ti. Dentro del tanque había un estruendo que hacía vibrar los dientes. Las vainas de ametralladora caían como lluvia, llenando el espacio bajo los pies, haciendo el suelo resbaladizo y peligroso. El cargador, temporalmente sin trabajo en el cañón, pasaba discos al artillero y al operador de radio. Parecía un mecánico en una línea de montaje de muerte. Tomar disco, pasar, recoger vacío, guardar en la caja. «El cañón está sobrecalentado», informó el operador. La ametralladora empezó a escupir. Las balas volaban a cualquier parte. El cañón de la DT estaba al rojo vivo. La grasa en él se quemaba. El humo comía los ojos. Si seguía disparando, el cañón se deformaría y el arma se atascaría definitivamente. Pero no se podía dejar de disparar. Los alemanes estaban por todas partes. «Ráfagas cortas, ahorra el recurso», ordenó el teniente. Ya no era táctica, era lucha por la supervivencia en estado puro. El tanque, rodeado de infantería, era como un oso cubierto de avispas. Gruñía con fuego, aplastaba con las orugas, giraba en el pequeño espacio del camino, sin dejar que el enemigo se acercara a los puntos vulnerables. En el visor, Gorbachov vio como por la derecha, detrás de un transporte blindado alemán en llamas, salía corriendo un grupo de zapadores. En sus manos no tenían rifles, sino algo voluminoso. Manojos de granadas y cargas huecas magnéticas. «Artillero, derecha 30, zapadores, bárrelos». La torreta fue a la derecha, pero demasiado lento. La ametralladora callaba. Recarga. ¡Mierda! Gorbachov agarró su subfusil PPSH, que siempre tenía a mano, y abrió la pestaña, la pequeña portilla para disparar armas personales en la torreta. No apuntó. Simplemente soltó una larga ráfaga hacia el movimiento. Las vainas cayeron sobre sus rodillas. Fue un gesto de desesperación, pero funcionó. Los alemanes se tiraron al suelo. Los segundos ganados fueron suficientes para que el artillero girara la ametralladora coaxial. La ráfaga de la DT barrió a los zapadores junto con su carga mortal. Una de las cargas detonó por el impacto de una bala. La explosión dispersó los cuerpos, dejando en la tierra solo un cráter negro y restos de carne. «Se retiran», exhaló el operador de radio soltando el gatillo. Las figuras grises empezaron a arrastrarse hacia atrás, hacia la niebla y el humo. La primera ola del asalto de infantería se ahogó en sangre. No pudieron acercarse. El blindaje y las ametralladoras resultaron más fuertes que la carne humana y el fanatismo. En el compartimiento de combate colgó un silencio pesado, interrumpido solo por la respiración sibilante de 4 personas. Estaban vivos, por ahora. Pero la munición de las ametralladoras se derretía ante sus ojos, y los cañones estaban tan calientes que parecían brillar en la penumbra del tanque. «Reporte de munición». La voz de Gorbachov era ronca, como si masticara arena. «Quedan 5 discos llenos, el resto vacíos».
respondió el operador. Proyectiles. El cargador pateó una vaina. Proyectiles alcanzan, pero las ametralladoras... Camarada teniente, se van a derretir. Gorbachov miró la recámara de la ametralladora. El metal se puso azul por el sobrecalentamiento. Eso era un problema. Más aterradora que la infantería alemana era estar desarmados ante ella, y los alemanes volverían pronto. No perdonan errores y no abandonan lo que empiezan. La siguiente ola será más feroz y será más inteligente. El silencio que siguió al asalto de infantería no trajo alivio. Trajo la conciencia de una catástrofe peor que los tanques alemanes. El cañón principal callaba. En el estante quedaban menos de 10 proyectiles perforantes. Los explosivos se acabaron por completo. Pero lo más terrible era otra cosa. Las ametralladoras, su única defensa contra la fuerza viva del enemigo, quedaron fuera de combate. La ametralladora de T coaxial con el cañón se calentó tanto que la grasa dentro de la caja del mecanismo se quemó, convirtiéndose en carbón duro. El cerrojo se atascó en la posición trasera. El resorte de retorno perdió elasticidad por el calor. El metal se expandió, violando las tolerancias micrométricas del mecanismo. Ya no era física de combate, sino resistencia de materiales. Un tanque sin ametralladoras contra la infantería es un gigante ciego al que pincharán con agujas. ¡Atascada! El artillero golpeó con fuerza la caja del mecanismo. La piel de los nudillos se rompió, dejando un rastro de sangre en el metal caliente, pero el mecanismo no cedió. ¡No va, camarada teniente! ¡Muerta! Gorbachov miraba el humo azulado que salía del cañón. Si los alemanes venían ahora, a la tripulación solo le quedaría defenderse con pistolas personales TT. Es el fin. ¡Enfriar! La orden fue corta. ¿Con qué? En la voz del artillero se deslizó la histeria. ¡No hay agua! ¡No hay orina! ¡Cantimploras secas! ¡Con aceite!, ladró el conductor mecánico desde su escotilla. ¡Con aceite usado y trapos! Fue una decisión desesperada. Improvisación de ingeniería al borde de la locura. Echar aceite sobre un cañón al rojo vivo es riesgo de incendio. En el volumen cerrado de la torreta, saturado de vapores de gasolina y pólvora, cualquier chispa podría convertir el KB-1 en una bomba volumétrica. Pero no había opción. O riesgo de quemarse, o garantía de ser volados por zapadores alemanes en 5 minutos. El mecánico, gruñendo, salió de su lugar. En las manos tenía una aceitera con restos de aceite de motor y un trozo de trapo sucio y aceitoso con el que solían limpiar la transmisión. Se arrastró sobre las vainas como un gusano, raspándose las rodillas. En la estrechez del compartimiento de combate, lleno de vasos de vainas disparadas, cada movimiento era una batalla. «Dámela acá». El artillero retrocedió liberando espacio junto a la recámara. El mecánico arrancó la cubierta de la ametralladora. El cañón desnudo ardía con un color guinda oscuro. De él salía calor como de la caldera abierta de una locomotora. La temperatura del metal superaba los 400 grados. El mecánico se enrolló el trapo en la mano. Era una protección débil. Sabía que dolería. Sabía que ahora su piel se convertiría en ampollas. Pero el tanque debía disparar. Echó aceite en el trapo y lo presionó contra el cañón. Se escuchó un siseo parecido al de una serpiente. Una nube de humo acre y denso golpeó el techo de la torreta. El olor a aceite quemado se mezcló con el olor a carne quemada. ¡Ah!, gruñó entre dientes el mecánico, pero no retiró la mano. El aceite hervía sobre el metal, evaporándose y llevándose el exceso de grados. Un líquido negro corría por el cañón, goteaba al suelo, a las botas, a las manos. Salpicaduras de aceite hirviendo caían en la cara, dejando quemaduras pequeñas pero profundas. «¡Más! ¡Echa más!», roncaba Gorbachov mirando el visor. Veía que los alemanes empezaban a reagruparse. Tenían poco tiempo. El mecánico, haciendo muecas de dolor, regaba el cañón directo de la aceitera. El humo comía los ojos. Las lágrimas corrían como arroyo mezclándose con el barro en las mejillas. La garganta picaba tanto que daban ganas de toser los pulmones. «¡Frota con el trapo! ¡Con el trapo!», ordenaba el artillero ayudando a quitar la escoria. Trabajaban a 4 manos sobre un trozo de hierro como cirujanos sobre el corazón abierto de un paciente que muere en la mesa. Solo que en lugar de esterilidad, aquí había hollín, y en lugar de bisturí,
un trapo sucio. El cañón empezó a oscurecerse. El brillo guinda se iba. El metal se enfriaba, volviendo a sus dimensiones geométricas. «¡Prueba!», exhaló el mecánico cayendo de espaldas sobre la munición. Miraba sus manos. Las palmas estaban rojas, cubiertas de ampollas. La piel se caía a tiras. Pero no sentía lástima por sí mismo. Sentía la satisfacción del maestro que arregló un mecanismo complejo. El artillero agarró la palanca de recarga. Tirón. ¡Clac! El cerrojo cedió, con crujido, con esfuerzo, abriéndose paso a través del carbón, pero fue hacia atrás y quedó en posición de combate. «¡Vivo!», susurró el artillero. «¡Vivo, querido!». Reanimaron el arma a costa de su propia piel. En esta guerra la técnica era una extensión de las personas. Si al tanque le dolía el motor, le dolía el corazón al mecánico. Si se atascaba la ametralladora, eran espasmos en los músculos de la tripulación. Se fusionaron con la máquina en un todo único. El KV-1 no son solo 47 toneladas de hierro. Es la piel de la tripulación expuesta hacia afuera. Y las entrañas del tanque son sus entrañas. «¡Disco!», ordenó el artillero. El cargador pasó un cargador fresco. El clic del seguro sonó como música. La mejor música del mundo. El sonido de un arma lista para el combate. Gorbachov miró a sus hombres. Sucios, quemados, asfixiados, medio sordos. En sus ojos no había brillo de entusiasmo. Había solo una oscura y pesada determinación de personas que ya cruzaron la línea. Sabían que morirían aquí, pero decidieron vender sus vidas a un precio que la Wehrmacht no podría pagar. «¡Mecánico, a tu puesto!». La voz del teniente era plana. «Gracias, hermano». El mecánico asintió y se arrastró de vuelta a su escotilla. Tenía que agarrar las palancas con las manos quemadas. Tenía que conducir el tanque superando el dolor en cada terminación nerviosa. Pero eso ya no importaba. En el tanque volvió el silencio. Pero era otro silencio. Silencio de preparación. La ametralladora DT, brillante por el aceite, miraba depredadoramente por la tronera. Estaba lista. La tripulación estaba lista. Sin embargo, los alemanes también aprendían. Entendieron que con infantería y tanques ligeros no romperían esa nuez de acero. Detuvieron los ataques sin sentido. En el silencio que siguió, la tripulación escuchó un sonido nuevo. Un zumbido de motor pesado y bajo, diferente al de un tanque, y el chirrido de metal que no se confunde con nada. Gorbachov se pegó al visor turbio. «¿Qué hay ahí, comandante?». «Malo», dijo, y en su voz sonó por primera vez una sombra de fatalidad. «Traen un antiaéreo, un 88». La situación cambió instantáneamente. Si antes era un combate, ahora era una ejecución. 88 milímetros. El famoso antiaéreo alemán Flak, el asesino de tanques. Su proyectil atraviesa el KV de lado a lado desde 1,5 kilómetros. Y aquí la distancia es de 200 metros. El blindaje que lo salvó toda la mañana dejó de ser garantía. Ahora era simplemente un blanco. Pero mientras el cañón no disparara, estaban vivos. Y mientras estuvieran vivos, la guerra no había terminado para ellos. El drama pasaba al clímax, donde el ingenio cedía paso al destino puro. El fuego de fusilería cesó tan repentinamente como empezó. Las ametralladoras alemanas callaron. Las ráfagas de autómata ya no arañaban el blindaje. Incluso los morteros dejaron de caer en el pantano alrededor del tanque. Llegó el silencio. Pero no era ese silencio bendito que llega tras la victoria. Era el silencio del cadalso, antes de que el verdugo patee el taburete. En este silencio algodonoso y denso, la tripulación del KV-1 solo escuchaba su propia respiración pesada y el tintineo del metal enfriándose. El ventilador seguía zumbando monótonamente, dispersando el humo azulado, pero ese sonido parecía antinaturalmente fuerte. ¿Por qué se callaron?, susurró el cargador limpiándose la cara con un trapo sucio. «¿Preparan algo?». La voz de Gorbachov era sorda. Se pegó al único visor intacto. La visión era terrible. El vidrio estaba cubierto de una red de grietas y hollín, pero vio lo que más temía. A 200 metros, justo en el camino de troncos, los alemanes despejaron un sector. Arrastraron los esqueletos ardientes de sus máquinas con tractores, liberando un corredor para disparar. Y en ese corredor, la sacaban a ella. 88 milímetros, Flak 18.
la famosa 8,8. Cañón antiaéreo sobre cureña cruciforme, que Rommel enseñó a disparar contra tanques en África y Guderian aplicó en Rusia. Perfil alto, cañón largo mirando al cielo, que ahora había bajado a la tierra. Era una sentencia. Los tanquistas alemanes, humillados por la imposibilidad de perforar el blindaje del KV con sus mazos, llamaron al hermano mayor. El antiaéreo no conoce la palabra rebote. Su proyectil de 9 kilogramos sale a una velocidad de 820 metros por segundo. La energía cinética de tal golpe es capaz de atravesar el KV-1 junto con el motor. ¡Antiaéreo!, gritó Gorbachov. ¡Mecánico, atrás! ¡Dale atrás! Pero fue tarde. La dotación del cañón alemán trabajó con una precisión aterradora y quirúrgica. No se apresuraban. El apuntador del antiaéreo giraba tranquilamente los volantes, bajando el cañón al horizonte. Para ellos, el enorme tanque inmóvil sobre el fondo del bosque era el blanco perfecto. Un cartel de entrenamiento. El primer destello fue corto y furioso. El sonido del disparo del antiaéreo difería del de un tanque. Era un chasquido seco y brusco, parecido al golpe de un látigo de dimensiones gigantescas. El proyectil recorrió los 200 metros en un cuarto de segundo. La tripulación no tuvo tiempo ni de asustarse. El golpe dio en la oruga izquierda, en la zona de la rueda motriz. ¡Bam! El tanque saltó como si lo hubiera pateado un gigante. 47 toneladas de acero se despegaron del suelo y cayeron de nuevo con estruendo. Adentro, la gente fue lanzada contra el blindaje. El cargador cayó sobre la munición, golpeándose dolorosamente las costillas contra las bases de las vainas. El operador de radio se rompió la frente contra la mira de la ametralladora. El chirrido del metal desgarrado cubrió el zumbido en los oídos. La oruga izquierda se rompió. La pesada cinta de acero, compuesta de eslabones masivos, se deslizó como una serpiente de las ruedas, cayendo sin vida en el barro. ¡Oruga!, gritó el mecánico tratando de nivelar la máquina con las palancas. ¡Izquierda rota! ¡Estamos parados! El tanque se sacudió y se detuvo, inclinándose ligeramente hacia el lado izquierdo. Ahora estaban encadenados a este pedazo de tierra. La movilidad, la principal defensa del tanque, se había perdido. Los alemanes no les dieron tiempo para darse cuenta. El segundo disparo siguió 5 segundos después. La recarga en una dotación experta de flak tomaba instantes. Esta vez no apuntaron al tren de rodaje, golpearon al corazón. El proyectil golpeó en la unión de la torreta y el chasis. En el lugar más vulnerable, en el anillo de la torreta, allí donde la corona dentada hace girar la construcción de varias toneladas. El golpe fue de tal fuerza que pareció que arrancaría la torreta de los hombros del chasis. Dentro del tanque se apagó la luz. Estalló la bombilla de iluminación de emergencia. Del techo cayó escoria, polvo y tuercas pequeñas. A Gorbachov lo lanzó lejos de la mira. Sintió sabor a sangre en la boca. Se mordió la lengua. La cabeza zumbaba como una caldera vacía. Contusión. ¡Torreta!, gritaba el artillero apoyándose en la manivela de giro. ¡No va! ¡Atascada! El proyectil no perforó el blindaje, pero hizo algo peor. Deformó el anillo. El metal se derritió y se fusionó, convirtiéndose en una soldadura monolítica. Los dientes de los engranajes del mecanismo de giro fueron cortados limpiamente. La torreta del KV-1, ese formidable fuerte giratorio, se convirtió en un inmueble. El cañón miraba hacia donde miraba en el momento del impacto, un poco a la derecha del objetivo. «¡Motor eléctrico! ¡Prueba con el motor!», roncaba el teniente escupiendo saliva viscosa y sangrienta. «¡No hay corriente! ¡Atascado! ¡Se quemó el fusible!». El artillero estaba desesperado. Apretaba los botones, giraba el volante de puntería manual hasta que le crujían las articulaciones. Pero la torreta estaba fija a muerte. «Estamos ciegos», susurró el operador de radio. La situación se volvió crítica. El tanque estaba inmovilizado, la torreta atascada. El cañón F-32 miraba a la nada, 10 grados a la derecha del antiaéreo alemán. Y los alemanes se preparaban para el tercer disparo, el de gracia. Ahora podían elegir dónde golpear. ¿En la máscara del cañón para matar a la tripulación? ¿En el costado para explotar los tanques de combustible? ¿O desmantelar metódicamente el tanque pieza por pieza, disfrutando de su impunidad? El silencio volvió, pero ahora estaba lleno del chirrido del cerrojo alemán introduciendo el tercer proyectil.
Gorbachov miró a sus hombres. En la penumbra, iluminada solo por estrechos rayos de luz de las ranuras de visión, veía sus rostros, distorsionados por el dolor, el miedo y la comprensión del final. Cayeron en la trampa. La fortaleza de acero se convirtió en un ataúd de acero. ¡Sin pánico! La voz del teniente sonaba baja pero firme. Era la voluntad que trituraba el pánico. ¡Todavía no estamos muertos! Buscaba febrilmente una salida. Su cerebro de ingeniero calculaba variantes. La torreta no gira. Una sola oruga. El cañón mira desviado. El sector de tiro es fijo. Para apuntar el arma al antiaéreo, hay que girar el cañón. Pero el cañón está soldado a la torreta y la torreta al chasis. Entonces, hay que girar el chasis. Pero ¿cómo girar 47 toneladas con una sola oruga, hundidos hasta la panza en el pantano? Parecía imposible. Los manuales de táctica decían abandonar la máquina. Las instrucciones de operación decían evacuación. Pero la lógica de la guerra decía, si sales, mueres por una bala. Si te quedas, mueres por un proyectil. Quedaba un tercer camino, un camino que no está en las instrucciones, el camino de los suicidas que se niegan a morir según las reglas. ¡Mecánico! Gorbachov se inclinó hacia el tubo de comunicación. Escúchame bien. La torreta está muerta. Apuntamos con el chasis. Camarada teniente, una sola oruga. La voz del conductor temblaba. No giraremos. El embrague se quemará. Al diablo con el embrague. ¡Rómpelo!, gritaba Gorbachov. A fondo. Palanca izquierda hacia ti al máximo. Derecha adelante. Gira toda esta mole sobre la rueda izquierda. Era una locura. Girar el tanque sobre una sola oruga en suelo viscoso es violencia contra la mecánica. La carga sobre la transmisión aumentaba al triple. Los engranajes de la caja de cambios debían hacerse añicos. ¿Y si no sale?, preguntó el artillero, ya pegado a la mira. Entonces nos enterrarán en esta lata de conservas, respondió Gorbachov. Carga explosivo, última oportunidad. Afuera el apuntador alemán ya alineó la cruz con la placa frontal del KV. Su dedo estaba en el gatillo. Le quedaba un segundo para disparar. Adentro del KV, el conductor mecánico cerró los ojos, rezó al dios de los motores, que no existía, y con toda su fuerza, con ambas manos, tiró de la palanca izquierda hacia sí, hundiendo el pedal del acelerador en el suelo. El motor rugió. El tanque se estremeció como una bestia herida a la que le dieran una descarga eléctrica. Empezó la carrera contra la muerte. ¿Quién es más rápido? ¿El dedo alemán en el gatillo o el embrague ruso ardiendo en aceite? Los 12 cilindros del diésel V2K aullaron al límite de sus capacidades. La aguja del tacómetro saltó y se congeló en la línea roja, marcando 2000 revoluciones. No era el sonido de un mecanismo funcionando, sino un grito de dolor de una enorme bestia metálica a la que obligaban a hacer algo antinatural. Dentro del tanque, este rugido ahogaba todo. El latido de la sangre en las sienes, el miedo e incluso los pensamientos. El conductor mecánico tiraba de la palanca izquierda hacia sí, apoyando los pies en el suelo, colgándose con todo el peso de su cuerpo sobre el acero. La palanca derecha estaba empujada hacia adelante. El embrague principal ardía, literalmente. Los discos de fricción, comprimidos por una presión monstruosa, resbalaban, calentándose hasta la temperatura de fusión. Al compartimiento de combate entró un olor denso y asfixiante a ferodo quemado, el relleno de asbesto de las cintas de freno. Ese olor era más aterrador que el olor a pólvora. Era el olor de una transmisión muriendo. Afuera ocurría algo que contradecía las leyes de la física de suelos. 47 toneladas de peso muerto, privadas de una oruga, empezaron a girar. El costado izquierdo, que perdió su calzado, se convirtió en el eje de rotación. Las ruedas de rodaje sin la cinta de la oruga se clavaban directo en el barro grasiento del pantano, hundiéndose hasta los ejes. No rodaban, araban la tierra, creando una resistencia monstruosa. La oruga derecha, la única pierna viva de este coloso, remaba la tierra, arrancando pedazos de césped, patinando, sacando chispas contra piedras ocultas. El tanque no avanzaba, se convulsionaba, tirón.
Chirrido que parecía romper el propio blindaje. Otro tirón. El cuerpo del KV-1, estremeciéndose con todo su cuerpo de varias toneladas, se arrastraba a la derecha, centímetro a centímetro, grado a grado. «Vamos, querida, vamos, maldita», gritaba el mecánico sin escuchar su propia voz. Su rostro se distorsionó por el esfuerzo, las venas del cuello se hincharon como cuerdas. Cada movimiento de la palanca repercutía con dolor en los hombros, como si él mismo girara la torreta con las manos. La dotación alemana del antiaéreo de 88 milímetros se quedó paralizada, por una fracción de segundo. Veían frente a ellos un tanque muerto, averiado, humo, inmovilidad, oruga rota. Ya celebraban la victoria, preparándose metódicamente para el remate. Y de repente, esa pila de metal cobró vida. Con un aullido espeluznante y gutural, salpicando barro, el monstruo soviético comenzó a girar hacia ellos de frente. Ese espectáculo paralizó sus reflejos. La psicología jugó contra el entrenamiento. Esperaban un blanco y recibieron una bestia atacante. «¡Fuego! ¡Schnell!», gritó el suboficial al mando de la dotación. El apuntador del antiaéreo giraba febrilmente los volantes, tratando de atrapar en la mira la máscara del cañón que se iba a la izquierda. Pero la pesada base del Flak no estaba diseñada para un duelo con un tanque que maniobra a distancia de tiro de pistola. La velocidad angular del giro del KV resultó mayor que la velocidad de reacción del apuntador. Dentro de la torreta del KV, el artillero se aferró al volante de elevación. Sus ojos lloraban por el humo acre de los embragues quemados, pero no parpadeaba. En el campo turbio de la mira, saltando al ritmo de los tirones del chasis, pasaban arbustos, el esqueleto ardiente del transporte blindado alemán. Cráteres. «¡Más! ¡Un poco más!», roncaba. El cañón F-32, soldado a muerte con el cuerpo de la torreta atascada, se arrastraba lenta, dolorosamente lento hacia la silueta del cañón alemán. Era geometría de la muerte. 2 líneas debían cruzarse en un punto. Quien llegue primero vivirá los siguientes 5 minutos. El mecánico sentía cómo moría la transmisión. Los dientes de los engranajes de la transmisión lateral se desmoronaban, sin soportar la carga. El aceite en el cárter hervía. El tanque gritaba, vibraba, pero giraba. Era un esfuerzo más allá de las características técnicas escritas en los manuales de fábrica. Donde terminaba la resistencia del metal, comenzaba la voluntad humana. En la cruz de la mira apareció el escudo del cañón alemán. Las figuritas de los artilleros moviéndose junto a la recámara. La pupila negra de su cañón miraba casi hacia ellos, pero un poco a la derecha. Llegaban tarde. Por una fracción de segundo, pero llegaban tarde. «¡Tengo objetivo!», exhaló el artillero. «¡Fuego!». La orden de Gorbachov coincidió con la presión del pedal de disparo. Era el último proyectil. Granada de fragmentación y alto explosivo OF-350. 6 kilos de acero y TNT. El cañón rugió, lanzando un chorro de fuego. El retroceso sacudió el tanque, deteniendo por un instante su tortuoso giro. El proyectil no perfora el blindaje, hace otra cosa. Lleva destrucción explosiva. La explosión floreció justo en la base del cañón alemán. No hubo rebote, no hubo fallo. El proyectil golpeó en la parte de la recámara del antiaéreo y detonó. La onda expansiva, saturada de miles de fragmentos al rojo vivo, barrió a la dotación como hojas secas. El escudo protector del antiaéreo, diseñado para proteger de balas, se convirtió en metralla que cortó a sus propios soldados. El pesado cañón del 8,8 fue arrancado de los soportes y lanzado a un lado como una rama rota. La munición, apilada al lado en el suelo, detonó a continuación. Una serie de explosiones sacudió el camino. Una bola de fuego se hinchó en el lugar de la posición alemana, tragándose hombres y metal. Donde un segundo antes estaba la muerte, ahora solo había un pozo negro humeante y hierro retorcido. En el tanque se hizo el silencio. El motor, sin soportar el abuso, estornudó y se apagó. La aguja del tacómetro cayó a cero. El mecánico soltó las palancas. Sus manos temblaban tanto que no podía cerrarlas en puños. Se deslizó del asiento, apoyándose de espalda contra la placa de blindaje, sintiendo cómo el calor de la transmisión quemaba el overol, pero le daba igual. «¿Listos?»,
susurró con labios secos. Gorbachov miraba el visor. El humo se disipaba. El cañón alemán ya no existía. El camino estaba cerrado. Pero el KV-1 también pagó su precio. Reporte. La voz del comandante era baja, carente de emociones. El motor se acabó, respondió el mecánico. Gripado, o la caja se deshizo. No vamos a ningún lado. Torreta muerta, añadió el artillero. No hay proyectiles. El calibre principal está vacío, resumió el cargador. Estaba sentado en el suelo, mirando atontado el estante vacío. Ganaron este duelo. Destruyeron la amenaza mortal logrando lo imposible. El genio de ingeniería de los constructores y la fuerza bruta del acero soviético, multiplicados por la desesperación, hicieron su trabajo. Pero ahora quedaron desarmados, deshidratados, inmovilizados. El tanque se convirtió en un monumento a sí mismo. 47 toneladas de metal inmóvil en medio del pantano. Ahora era simplemente un búnker, un fortín con blindaje grueso pero sin dientes. Sin embargo, los alemanes aún no lo sabían. La explosión del antiaéreo y la maniobra loca del tanque ruso los dejaron estupefactos. Vieron cómo la máquina, muerta, revivió y destruyó su principal carta de triunfo. Ahora temían acercarse. El miedo ante el fantasma invulnerable volvió a encadenar a la columna. Gorbachov entendía. Esto es por poco tiempo. Pronto entenderán que el tanque calla. Pronto escucharán el silencio. Y entonces empezará el final. «Revisar armas personales», ordenó el teniente. Sacó de la funda su TT. El pavonado de la pistola estaba gastado. La empuñadura resbalaba en la palma sudada. 7 balas en el cargador. Más granadas F1. «Revisando», respondió la tripulación. No discutían las órdenes. Sabían que no habría rendición. Después de lo que hicieron aquí, después de las montañas de cadáveres y técnica quemada, los alemanes no los tomarían prisioneros. Y ellos mismos tampoco irían. Este tanque se convirtió en su casa, su fortaleza y será su tumba. Era un trato justo. El blindaje los protegió hasta el final. Ahora es su turno de proteger el honor de este blindaje. El sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, tiñendo los pantanos en tonos rojo sangre. El calor bajó un poco, pero dentro del chasis aún había sofoco. Estaban sentados en la penumbra, escuchando cómo se enfriaba el motor, emitiendo chasquidos melódicos. Eran los sonidos de una máquina muriendo. Gorbachov cerró los ojos. Ante su mirada interior estaban los rostros de su esposa e hija. Por un segundo le pareció sentir olor a lilas y no a diésel quemado. Pero ahuyentó esa ilusión. Ahora no se puede ablandar. Ahora hace falta rabia. Rabia fría y calculadora del lobo acorralado. «Un poco de agua», susurró de nuevo el cargador. «Aguanta», respondió el mecánico. «Pronto descansaremos». Afuera se escucharon voces. Habla ajena, ladrada. Los alemanes se envalentonaron, se acercaban. El golpe de una culata contra el blindaje sonó como el golpe del martillo de un juez. La sesión continúa. El golpe de botas claveteadas sobre el blindaje sonó más terrible que el impacto de un proyectil. Era el sonido de la invasión, el sonido de la violación del espacio íntimo. Hasta este momento la tripulación estaba separada del enemigo por la distancia de fuego, metros de vacío que eran barridos y controlados. Ahora la distancia desapareció. El enemigo estaba aquí, sobre el blindaje, sobre su piel. El tanque KV-1, que un minuto antes era un fortín formidable, se convirtió en una caja fuerte cerrada que los ladrones intentan abrir con palancas. La tripulación escuchaba sus voces, no distorsionadas por la distancia o la radio, sino voces vivas y roncas de personas paradas justo sobre sus cabezas. «Iván, sal». El grito se acompañó de un golpe de culata en la escotilla del comandante. «¡Sal fuera!». El golpe resonó dentro de la torreta con un tañido hueco, como si clavaran un clavo en la tapa de un ataúd. «Ruso, ríndete. ¡Caput!». Gorbachov levantó la cabeza. Miraba la manivela de cierre de la escotilla. Lo único que lo separaba de la bota alemana era un pestillo de acero. «Ni soñarlo», siseó. En su mano tenía la pistola TT Tula Tokarev modelo 33. Pavonado gastado, empuñadura resbaladiza por en sudor. En el cargador 8 balas calibre 7.62. Era su último argumento.
«Camarada teniente, están metiendo palancas», susurró el operador de radio mirando hacia arriba. Afuera realmente rechinaba el hierro. Los alemanes intentaban levantar la tapa de la escotilla con una barra. El metal chillaba resistiéndose a la violencia. Dentro del tanque se espesó la oscuridad. El sol se ponía, y a través de las estrechas ranuras entraban solo rayos escarlatas del atardecer, parecidos a hilos láser. El aire estaba viciado, pesado, saturado de olor a muerte y desesperanza. La claustrofobia llegaba en una ola asfixiante. Las paredes presionaban. 47 toneladas de acero que antes daban sensación de protección, ahora se convirtieron en paredes de una celda de prisión. Una celda solitaria para 4 condenados a muerte. «Granadas», ordenó Gorbachov. «Al puerto trasero». El cargador, el más fuerte de ellos, asintió. Sabía qué hacer. En la parte trasera de la torreta del KV-1, justo a su espalda, había un orificio para disparar armas personales, cerrado con un tapón blindado con cadena. Usualmente lo usaban para ventilación o para disparar a la infantería con revólver. Ahora era la única esclusa al mundo exterior. El cargador arrancó del cinturón una limonada, una granada F1. El cuerpo de hierro fundido acanalado enfriaba la palma. 60 gramos de TNT. Dispersión de fragmentos, 200 metros. Pero ahora la distancia era 0. ¡Abre! El cargador arrancó el tapón de acero. En el orificio entró un rayo de luz y ruido de afuera. Risas, insultos, chirrido de metal. Los alemanes estaban sobre el compartimiento del motor, se sentían dueños. El cargador enderezó las patillas del seguro, arrancó la anilla. La palanca saltó con un clic seco. 1, 2, contaba en susurro. Retraso del detonador. 3 a 4 segundos. No se puede tirar de inmediato, si no alcanzan a tirarla lejos. Hay que cocinar la granada. Sostener la muerte en la mano, sintiendo cómo dentro del detonador arde el retardador de pólvora. En la cuenta de 3, simplemente abrió los dedos y empujó el huevo acanalado por el orificio. E inmediatamente con fuerza, con un estruendo, clavó el tapón de vuelta, apoyándose en él con el hombro. Afuera retumbó. No fue la explosión estruendosa de un proyectil, sino un golpe sordo y furioso que hizo estremecer la parte trasera de la torreta. El cuerpo de hierro fundido de la granada se rompió en cientos de pequeños fragmentos que barrieron como abanico el compartimiento del motor, llevándose todo lo vivo. Alaridos, gritos de dolor, ruido de pies saltando del blindaje al barro. Alguien cayó directo sobre la transmisión y se quedó quieto, rascando el metal con las uñas. «Tomen eso, bastardos», exhaló el mecánico. En su voz había un triunfo maligno. Pero el triunfo duró poco. Los alemanes, al entender que la lata de conservas mordía, entraron en furia. Empezó el tiroteo a quemarropa. Disparaban con subfusiles MP-40 directo a las ranuras de visión, a las troneras de las ametralladoras, a las uniones de las escotillas. Las balas golpeaban el blindaje, salpicando plomo. Pequeños fragmentos de las camisas y núcleos entraban por huecos microscópicos, picando la cara y manos de la tripulación. ¡A las troneras!, gritó Gorbachov. En la torreta del KV había orificios especiales cerrados con tapas blindadas, las pestañas. La tripulación se pegó a ellas. Ahora no era un duelo de tanques, era un tiroteo en un ascensor. El operador de radio sacó el cañón de la TT por la ranura de la ametralladora frontal. No apuntaba, simplemente disparaba a las manchas grises que parpadeaban frente a la máquina. ¡Bang, bang, bang! El retroceso de la pistola secaba la mano. Las vainas caían bajo los pies. ¡Toma, maldito! ¡Toma!, gritaba apretando el gatillo hasta que el cerrojo quedó abierto. Cargador vacío. Recarga. Manos con aceite. Los dedos no obedecen. Los alemanes no podían perforar el blindaje con balas, pero presionaban psicológicamente. Estaban por todas partes. El golpe de culata se reanudó. Ahora golpeaban no para abrir, sino para aturdir, para enloquecer. Ese ritmo monótono y rítmico volvía loco. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. ¡Cállense!, gritaba el artillero disparando con su nagant por la ranura de visión. Las municiones se acababan. A cada uno le quedaba un cargador. Gorbachov miró a sus soldados. Sucios, ensangrentados, con ojos locos en los que ardía el fuego de una sobredosis de adrenalina. Parecían lobos acorralados que ya saben que la caza terminó,
pero están listos para morder la garganta al primer perro. Último cargador, dijo el teniente en voz baja. El tiroteo afuera cesó. Los alemanes se alejaron del blindaje, entendiendo que no podrían tomar a la tripulación con las manos desnudas. Se retiraron a una distancia segura. En el silencio que siguió, cada palabra sonaba como testamento. «Mecánico, ¿cómo estás?», preguntó Gorbachov. «Normal, camarada comandante. Me rozó una esquirla en la pierna cuando entró por la ranura. Soportable. ¿Artillero?». «Entero. Quedan 3 balas». «Yo tengo 4», respondió el operador de radio. Gorbachov asintió. La aritmética era simple y terrible. No nos rendimos. No era una pregunta. Era la constatación de un hecho. Ya saben lo que harán con nosotros. Les matamos media división aquí. Nos arrancarán la piel vivos. No nos tomarán. El mecánico acarició la empuñadura de su pistola. Tengo una guardada para mí. Y yo. No había dramatismo en esto. No había poses hermosas. Era el pragmatismo de personas que vieron en qué se convierte el cuerpo humano bajo las orugas y que dejan tras de sí los escuadrones punitivos en las aldeas. La muerte por su propia bala era un privilegio, un punto final rápido y limpio. «¡Qué calor!», susurró el cargador. Se deslizó al suelo, apoyando la cabeza en la recámara del cañón. Sus fuerzas se terminaron. La deshidratación y el monóxido de carbono hicieron su trabajo. Moría no por las balas, sino por agotamiento. «Aguanta, hijo». Gorbachov le puso la mano en el hombro. «Queda poco, pronto anochece». «Camarada teniente», preguntó de repente el operador de radio mirando la oscuridad de la esquina de la torreta. «¿Y los nuestros, lo saben? Bueno, ¿qué estamos aquí? ¿Qué no huimos?». Gorbachov guardó silencio. Sabía la verdad. En el Estado Mayor ya los dieron por perdidos. En las listas de bajas ya hay marcas junto a sus apellidos. Para la gran estrategia son polvo. Un error estadístico. «Saben», mintió con firmeza. «Saben». Y recordarán, ganamos un día entero. Un día entero. En ese tiempo se puede desplegar un ejército. No es en vano todo esto. ¿Oyes? No es en vano. El operador de radio sonrió. Necesitaba esa mentira. Era una mentira para salvar el alma. Afuera se escuchó de nuevo un zumbido. Pero ahora no era sonido de tanques ni pasos de infantería. Era un sonido creciente, aullante, que venía del cielo. Los alemanes se cansaron de lidiar con la obstinada caja de acero. Llamaron a los especialistas. «¡Aire!», dijo el artillero habitualmente, pero ya sin miedo. El sonido del bombardero en picado Junkers 87 Stuka no se confunde con nada. Ese aullido de sirena, trompeta de Jericó, fue creado especialmente para paralizar la voluntad antes de la muerte. Pero ya era imposible paralizar la voluntad de la tripulación del KV. No les quedaba miedo. Quedaba solo cansancio y la sensación del deber cumplido. «Bueno, eso es todo, muchachos». Gorbachov se acomodó el cuello de la guerrera, abrochando todos los botones. «Adiós y gracias». No cerró los ojos. Miraba justo al frente, al visor roto tras el cual se oscurecía rápidamente el cielo que les traía la liberación. Silbido. No era solo el sonido del aire cortado. Era el grito de la trompeta de Jericó, la sirena instalada en el tren de aterrizaje del bombardero en picado Junkers 87. Arma psicológica diseñada con pedantería alemana para romper la voluntad antes de que caiga la bomba. El sonido crecía exponencialmente, taladrando el cerebro, haciendo vibrar incluso el pesado blindaje del KV. Pero ya no había a quien romper. Dentro del tanque no había personas, sino funciones que cumplieron su tarea hasta el último compás. El piloto de la Luftwaffe entró al objetivo perfectamente. Para él, el tanque solitario e inmóvil en medio del pantano era una presa fácil, un blanco de entrenamiento. Puso el avión en picado en un ángulo de 80 grados. La cruz de la mira se posó en la torreta. A una altura de 400 metros apretó el botón de lanzamiento. Bomba SC-500. 500 kilos de TNT y acero fundido se separaron del fuselaje. La mecánica de la muerte simple e intransigente. La bomba volaba hacia la tierra ganando velocidad por la gravedad. La tripulación no escuchó la explosión.
El impulso nervioso de los sentidos al cerebro viaja más lento que el frente de la onda expansiva de la detonación de media tonelada de explosivos a quemarropa. La luz se apagó antes de que alcanzaran a entender que era el fin. El impacto fue monstruoso. Impacto directo en el techo de la torreta. 500 kilos de TNT se convirtieron instantáneamente en gas incandescente expandiéndose a velocidad supersónica. El blindaje, que aguantaba proyectiles, no soportó la energía de la bomba aérea. La torreta de 12 toneladas fue arrancada del anillo como el corcho de una botella de champán y lanzada a 10 metros en la ciénaga. El cuerpo del tanque, ese monolito de 47 toneladas, fue clavado en el suelo hasta los guardabarros. Adentro surgió instantáneamente una presión de cientos de atmósferas y una temperatura de miles de grados. Fue una muerte instantánea y humana. Aniquilación. El teniente Gorbachov, el mecánico, el artillero, el operador de radio, el cargador, dejaron de existir como objetos biológicos, convirtiéndose en parte de la historia y parte del metal. La onda expansiva dispersó barro, agua y restos del camino, formando un enorme cráter. El humo se elevó en una columna negra al cielo, marcando el lugar del sacrificio. Cuando el estruendo cesó y los trozos de tierra dejaron de caer, sobre el pantano volvió a colgar el silencio. Pero ahora era un silencio definitivo, silencio de cementerio. La columna alemana comenzó el movimiento. Con precaución, aún sin creer que el fantasma de acero estuviera muerto, los motociclistas de reconocimiento se acercaron al cráter humeante. Tras ellos, se acercaron los transportes blindados y los tanques sobrevivientes. Pasaban junto al esqueleto retorcido del KV-1 y cada soldado alemán giraba la cabeza. Miraban el blindaje roto, las manchas negras de hollín, la torreta arrancada medio hundida en el pantano. En sus miradas no había alegría de victoria, había miedo y un pesado respeto. Entendían que este monstruo oxidado y feo, hecho toscamente pero fiable, les costó decenas de máquinas y cientos de vidas. Y que habría miles de tales monstruos en el camino a Moscú. Al cráter se acercó un Orch de mando. De él bajó un teniente general de la Wehrmacht, alto, en forma, con la cruz de caballero en el cuello. Se acercó al borde del camino. Sus botas brillaban a pesar del polvo de los caminos. Miró los restos del tanque soviético largo rato, evaluando. Era la mirada de un profesional sobre el trabajo de otro profesional. No veía solo un montón de hierro, veía 24 horas, un día entero su división, la élite de las tropas blindadas, estuvo parada frente a un solo tanque ruso. En los mapas del Estado Mayor el tiempo es el recurso más caro. En esas 24 horas, mientras el KV-1 mantenía la defensa, el mando soviético logró traer reservas a Rjev. Los zapadores lograron minar los puentes, los artilleros lograron atrincherarse en nuevas posiciones. Este día, ganado al precio de 4 vidas, se convirtió en el grano de arena que entró en el mecanismo perfectamente afinado de la Blitzkrieg e hizo rechinar sus engranajes. El general llevó lentamente la mano a la visera de su gorra, saludó militarmente. No fue un reconocimiento de que el enemigo tenía razón, fue un ritual de la casta guerrera, respeto al adversario digno que cumplió su deber hasta el final. «Entiérrenlos», lanzó a su ayudante subiéndose al auto. «Con honores militares». Los alemanes enterraron a la tripulación junto al tanque. Pusieron una cruz de abedul y colocaron sobre la tumba un casco soviético perforado. La columna siguió adelante hacia el este, pero el ritmo se perdió. El ímpetu se rompió. La sombra de este combate cayó sobre toda la división. Ganaron en el enfrentamiento táctico, pero estratégicamente ya habían perdido. El camino a Moscú se les hizo un día más largo, y adelante estaba el otoño, las lluvias y el invierno del año 42. El invierno que enterraría sus ambiciones en las nieves bajo Stalingrado y Rsev. El esqueleto del KV-1 quedó en el pantano. Las lluvias lavaron el hollín, exponiendo el acero gris. El óxido comenzó su lento trabajo, cubriendo el blindaje con una capa rojiza. El pantano cerraba lentamente las heridas de la tierra. La hierba creció a través de las orugas rotas. Este tanque no llegó a Berlín. No pasó por los adoquines de la Plaza Roja en el desfile de la Victoria. Su tripulación no recibió medallas en vida. Sus nombres permanecieron mucho tiempo solo como una línea en el reporte de bajas irrecuperables. Desaparecidos en acción en la zona de la altura tal. Pero la victoria no se forja solo en batallas generales.
La victoria se compone de millones de episodios así, de alturas sin nombre mantenidas una hora más de lo debido, de los últimos cartuchos, de los embragues quemados, de la decisión de un teniente de no retroceder cuando la retirada parece la única salida razonable. El KV-1 del teniente Gorbachov se convirtió en un ladrillo en el muro contra el que se estrelló la máquina de guerra alemana. Se convirtió en el punto donde la física del blindaje se encontró con la metafísica del espíritu. La guerra es una matemática de muertes, pero a veces en esta matemática aparecen variables que es imposible calcular. La variable de la voluntad humana. Aquí, en los pantanos de Rjev, un tanque detuvo a una división. Se quemó, pero no perdió. Porque el hierro puede quemarse, la carne puede morir, pero el tiempo ganado para el país permanece para siempre. Y el silencio que hay ahora sobre este lugar no es vacío, es memoria. Memoria fundida en metal y disuelta en la tierra.